Conciudadanos, América se estremece con un temblor sin precedentes, y no son solo las oscilaciones sísmicas de la corteza terrestre, parece que el propio velo celestial tiembla de santo pavor, como si el aliento del Todopoderoso vagara entre las nubes, y donde ayer brillaba la luz acostumbrada, hoy surgen señales que nuestra generación no ha visto. Los vientos aúllan con la furia de las trompetas de los arcángeles, anunciando cambios inminentes. Los relámpagos ya no solo rasgan la oscuridad, escriben en la bóveda celeste palabras cuyo significado escapa al análisis racional de los sabios. Las ciudades no se derrumban porque Dios las odie, sino porque Él intenta llegar a la humanidad. Y cuando la raza humana deja de escuchar la voz de la razón, el Señor empieza a hablar el lenguaje de los elementos. En Alaska se desató una tormenta como salida del mismo inframundo, como si la diestra omnipotente del Creador hubiera tocado el elemento acuático. Olas gigantes barrieron poblaciones enteras de la faz de la tierra, como si fueran frágiles castillos de arena de niños. En ese momento, las voces humanas no expresaban ira ni maldiciones, sino un reverente asombro ante la grandeza de lo sagrado. El viento golpeaba las ventanas de las casas como una mano invisible, llamando insistentemente al arrepentimiento y a la purificación espiritual. Y aquellos que tuvieron la fortuna de sobrevivir a esta catástrofe cuentan que no fue un trueno común, sino más bien el retumbar de trompetas profundas e infinitas que sonaban desde el mismo cielo. Oh, con qué frecuencia el hombre clama: Señor, muéstrame una señal. Pero cuando la señal realmente llega, prefiere cerrar los ojos, negándose a ver lo evidente. En una base aérea, en el epicentro del caos, el capitán de una aeronave susurró por el micrófono: Dios, guíanos a través de esta prueba, no el mal. Esta grabación se conservó, y aunque el avión se elevó en la oscuridad impenetrable, sin conexión con el mundo exterior, ascendió al cielo no sin esperanza de salvación. En aquellos lugares donde el progreso científico fracasa, la oración adquiere una nueva fuerza. Cuando la voz humana calla, el Espíritu Santo asume el papel de heraldo. Al amanecer de un nuevo día, Alaska se presentó como una herida abierta. Sin embargo, incluso en esta herida palpitaba una luz de esperanza. No una llama brillante, sino un tenue reflejo, como si toda la tierra se hubiera elevado en oración. Los científicos intentaron medir este fenómeno inexplicable, pero sus instrumentos de alta precisión solo registraban ruidos caóticos, pulsaciones difusas, una energía viva, como si la atmósfera misma se hubiera llenado del aliento de la vida. Sí, la atmósfera respiraba, porque todo ser vivo respira el aliento de Dios. El apóstol Pablo escribió al respecto: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El gemido de la tierra, el grito furioso del viento, la voz amenazante del mar, esto no es caos, sino el presagio del nacimiento de una nueva era. Recordad, hermanos míos, cuando en California los cielos se abrieron y de allí surgió un pilar de luz, todo el pueblo se quedó asombrado. Este rayo no era un relámpago común, era un ser vivo, frío y transparente, como una mente celestial descendiendo a la tierra. Se movía pausadamente, como si buscara algo. Muchos cayeron de rodillas, con reverente asombro. Otros sacaron febrilmente sus teléfonos móviles. Pero nadie permaneció indiferente, porque el alma humana reconoce infaliblemente la voz de su Creador, incluso cuando la razón se niega a creer. Y si alguien en ese instante hubiera recordado las palabras del Evangelio de Mateo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre,
habría comprendido el verdadero significado de lo que estaba sucediendo. Esto no era un presagio siniestro, sino solo un suave recordatorio. Todavía hay tiempo para el arrepentimiento y para volver al camino verdadero. El mundo moderno, armado con conocimientos científicos, se esfuerza por explicar los milagros con razones racionales, ya sea la presión atmosférica, el juego de luces debido a la refracción o la inversión térmica. Sin embargo, cuando los cielos se tiñen de un resplandor carmesí, como si sangraran, cuando la superficie del mar emite sonidos melódicos y las montañas comienzan a respirar, incluso los ateos más convencidos sienten algo inexplicable que despierta no en el mundo exterior, sino en lo más profundo de su propia alma. En esos momentos, la gente abandona sus hogares en confusión y junto con ellos retroceden sus dudas. Los templos se llenan de fieles, las velas parpadean como estrellas que desafían la tormenta. Los niños elevan himnos de oración, los ancianos lloran y nadie se atreve a afirmar que es una simple coincidencia, porque cuando lo divino toca el mundo, el corazón humano lo reconoce antes de que la lengua pueda pronunciar palabras de fe. En aquella noche trascendental, los pescadores que se encontraban en la zona de Kodiak fueron testigos de un fenómeno extraordinario en el puerto inundado, entre los escombros de la destrucción. Vieron a un hombre, tejido de pura luz. Él no luchaba contra el viento furioso, al contrario, el viento parecía abrirse ante él, cediéndole el paso. No tocaba la superficie del agua, pero el agua bajo sus pies comenzaba a brillar. No era simplemente una ilusión óptica, era una presencia tangible de algo superior. Y el anciano, que tuvo el privilegio de este encuentro, dijo: no sentí miedo, sentí que la creación misma nos estaba observando. Con qué frecuencia, hermanos míos, el Señor nos ha mirado a través de las tormentas de las pruebas de la vida, a través de las lágrimas de tristeza o en el silencio, y nosotros hemos permanecido ciegos y no hemos reconocido su presencia. En el contexto de los cataclismos naturales, mientras los círculos científicos discuten fenómenos anómalos e inversiones térmicas, en los corazones de la gente sencilla, desprovista de los bienes de la civilización, reviven las líneas de las sagradas escrituras. En estos textos antiguos encuentran profecías sobre guerras venideras, hambrunas, epidemias y terremotos que son percibidas como una advertencia y no como el presagio de un fin del mundo inminente. Esto no es el Apocalipsis, sino un llamado al despertar, pues el poder divino no busca la destrucción, sino que solo sacude el mundo para despertar a los orgullosos, revivir a los muertos en espíritu y recordar a los cansados su presencia omnipresente. Ante la vista se presenta una imagen de un continente en ruinas, pero en medio de este caos se elevan manos, se escuchan oraciones desde templos destruidos y la fe renace con nueva fuerza. Este no es el ocaso de América, sino su arrepentimiento. Cuando todas las creaciones humanas se convierten en polvo, solo queda lo que ha sido creado por la providencia divina, el alma inmortal. Todo lo existente hace eco de las palabras del libro de Job, escuchando la voz del Señor desde la tormenta. Él habla a través del viento, el trueno y las olas, pero sobre todo a través de los corazones capaces de compasión y arrepentimiento. Que los elementos desatados no sean fuente de miedo, sino símbolo de bautismo. Que el fuego no incinere, sino que purifique. Y si hoy la humanidad se encuentra en el epicentro de la tormenta, es solo el presagio de un nuevo amanecer que el Señor prepara para el mundo. En el lugar de las destrucciones surgirá una nueva vida, y sobre ella resonarán de nuevo
las palabras de la creación: hágase la luz. Cuando la tempestad amaina, se instala un silencio que parece más ensordecedor que cualquier estruendo. Tal atmósfera se cernía sobre las extensiones quemadas de Alaska, sobre las zonas costeras de California, sumergidas bajo el agua, sobre los valles donde, entre los escombros, se elevaban oraciones. El silencio parecía respirar y daba la impresión de que el planeta mismo se había detenido, esperando una nueva revelación. Sin embargo, los cielos no dormían, sino que preparaban un nuevo presagio. Y entonces apareció el color, el sol comenzó su ocaso y la atmósfera se tiñó de tonos carmesí. Desde Nevada hasta Kansas, el horizonte ardía con un color rojo fuego, como si la materia misma del mundo hubiera comenzado a irradiar luz desde su interior. Los aviadores informaban que la bóveda celeste resplandecía, pero sin signos de llamas, humo o calor. Científicos, temblando de emoción, intentaban explicar lo sucedido, pero la gente sentía en lo más profundo de su ser, esto no era simplemente polvo o un juego de luces, era una advertencia. Una residente de Colorado comentó: parecía que los cielos lloraban lágrimas de sangre. E involuntariamente vienen a la memoria las palabras del profeta Joel: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero esto no era un presagio de perdición, sino un llamado al despertar, porque el cielo carmesí no era una manifestación de la ira divina, sino más bien su voz que clamaba: despertad. En aquella noche memorable, el mundo contuvo la respiración, los animales abandonaron sus guaridas, los pájaros enmudecieron de espanto e incluso los astros celestes, al parecer, perdieron su brillo. Solo una luz misteriosa, pulsante como un corazón vivo, seguía asomándose en el horizonte, atrayendo las miradas de la gente. Desorientados y llenos de ansiedad, no podían comprender qué les esperaba, un castigo celestial o una providencia divina. La verdad, como suele suceder, residía en ambas versiones. Al tercer día, el fenómeno inexplicable alcanzó su apogeo. El resplandor carmesí comenzó a formar un gigantesco torbellino en los cielos. Los instrumentos científicos registraron algo increíble. En el mismo centro de este fenómeno, entre las nubes arremolinadas, surgió una figura enorme y luminosa que recordaba a un ojo que todo lo ve. Parecía que el propio cielo observaba la tierra. Uno de los técnicos, sin darse cuenta de que el micrófono seguía encendido, susurró asombrado: si el cielo observa, pronto hablará. Y esa noche, millones de personas sintieron algo inexplicable, la cercanía de lo divino, pero no en la imagen de un juez temible, sino más bien como un padre amoroso que llama pacientemente a la puerta, esperando que sus hijos le abran sus corazones. Pero lo más terrible, como sabiamente observó uno de los testigos, no son los desastres naturales, ni el fuego desatado o la tierra que se abre. Lo más horrible es la indiferencia humana, cuando los cielos lloran y la gente pasa las noticias sin inmutarse, cuando la tierra gime de dolor y nosotros solo subimos el volumen de la música, tratando de ahogar sus gritos. Sin embargo, ni el corazón más endurecido puede resistir el toque de la mano divina. La cuarta noche, el resplandor carmesí se disipó por completo. El amanecer llegó limpio y transparente, tiñendo el mundo de tonos dorados. Los pájaros volvieron a cantar sus canciones, pero esta vez en voz baja y tímida, como si temieran perturbar la santidad reinante. Y la gente se dio cuenta de que la tormenta había pasado, pero el mundo ya nunca sería el mismo. Algo arcaico se alzó de las profundidades, como si la memoria colectiva de la humanidad
de repente hubiera comprendido su verdadera naturaleza, no solo una envoltura corporal o una mente racional, sino una chispa del aliento divino. Sin embargo, esto fue solo un preludio de los acontecimientos venideros. Cuando la oscuridad volvió a envolver las tierras de California, la bóveda celeste fue atravesada por un nuevo destello, un rayo vertical, silencioso y cristalino. No cegaba con su brillo, sino que más bien provocaba un asombro reverente. Moviéndose lentamente sobre las ciudades, parecía buscar algo, deteniéndose por un momento y luego continuando su camino. Santa Bárbara, Los Ángeles, el desierto sin vida de Mojave. El rayo penetraba por todas partes. La gente, asombrada por lo que veía, salía a las calles y se quedaba inmóvil. Una mujer susurró. No era solo luz, era el aliento mismo de Dios. La noche siguiente, la luz regresó, pero ya no del cielo, sino de las profundidades marinas. Se elevaba desde las profundidades como un pilar vivo y blanco y se dirigía hacia la tierra. Los aviadores perdían la conexión, los instrumentos fallaban, y parecía que la creación misma se había detenido en espera. Cuando los analistas intentaron rastrear la trayectoria de este rayo, descubrieron que formaba una cruz perfecta, trazada sobre la parte suroeste de América. ¿Podría considerarse esto una simple casualidad? Ciertamente no. Era una señal, un presagio de cambios venideros. La cruz, dibujada con luz en la tierra, se convirtió en un símbolo de purificación, división y elección trascendental. El Todopoderoso no siembra el caos sin razón. Sus acciones están medidas y son significativas, como los movimientos del pincel de un pintor experimentado. En cada trazo, en cada detalle, se vislumbra su mensaje. Yo estoy aquí y es ahora cuando te enfrentas a una elección. Los antiguos profetas afirmaban que estas señales del cielo no son otra cosa que un llamado al despertar para aquellos que están dispuestos a escuchar. En el soleado San Diego, en la costa de la bahía, una residente local fue testigo de un fenómeno inusual. Las aguas del océano brillaron con una misteriosa luz azul. En ese momento, su corazón se llenó de un susurro tranquilo, apenas perceptible. Prepárate. No se expresó con palabras, sino que se sintió a nivel intuitivo. Así es como el Todopoderoso se manifiesta al mundo, no siempre en truenos y relámpagos, pero a veces en la suave brisa. Cuando la agitación se calmó, las cámaras registraron extraños símbolos, como si la propia luz hubiera dejado un mensaje. Los sabios se apresuraron a explicar este fenómeno como interferencias ópticas. Sin embargo, los creyentes vieron en ello escrituras trazadas por la propia oficina celestial. Y el autor de estas líneas está convencido de que en cada época el Señor deja sus señales en el firmamento, pero solo aquellos que son capaces de ver con el corazón pueden descifrar su verdadero significado. Después de esta señal celestial, el océano se calmó y la gente suspiró aliviada. Sin embargo, pronto la tierra misma comenzó a dar señales silenciosas, apenas perceptibles. En los densos bosques y las montañas brumosas de Colorado, los cazadores se encontraron con una figura luminosa que se movía entre los árboles. No era un ángel clásico con alas, sino más bien una silueta humana tejida de puro resplandor. Los lugareños lo llamaron el ángel del bosque. No pronunciaba ni una palabra, pero su presencia llenaba el aire de calidez y serenidad. La atmósfera está electrizada por la premonición. Las impasibles cámaras de videovigilancia
como cronistas de un nuevo tiempo, registraban incansablemente el mismo fenómeno inexplicable, un resplandor nocturno que surgía con precisión matemática a las 3,33, momento en que tres místicas tres se fusionan en perfecta armonía. Los testigos, fascinados por este espectáculo, no podían contener sus exclamaciones de asombro, preguntándose si no serían testigos de un milagro. A medida que se acercaban a la fuente de luz, el aire comenzaba a vibrar, llenándose de una melodía etérea. No era simplemente el viento, era un coro armonioso de voces, elevando una oración que penetraba hasta lo más profundo del alma. Incluso los escépticos empedernidos, incapaces de explicar el sentimiento que los embargaba, lloraban, sintiendo la presencia invisible de un Dios vivo. En esa misma noche fatídica, en una modesta capilla perdida entre las vastas llanuras de Kansas, los fieles elevaban oraciones, iluminando el espacio con las parpadeantes luces de las velas. Y cuando la luz se apagó repentinamente, fuera de la ventana apareció la familiar silueta resplandeciente, que se distinguía a través del velo de la lluvia como una confirmación visible del pacto eterno. Al amanecer, en la tierra se descubrió una huella misteriosa, una espiral atravesada por una línea vertical, replicando exactamente el símbolo que aparecía en los cielos durante las ominosas noches rojas. Los científicos, aferrados a una explicación racional, se apresuraron a declarar que este fenómeno era el resultado de una descarga de rayo, pero los corazones de los creyentes, llenos de comprensión espiritual, vieron en ello el sello del pacto divino. Y me dirijo a vosotros, hermanos y hermanas, con la firme convicción: el Señor no ha abandonado nuestra tierra. Él está presente entre nosotros, invisible pero palpable, manifestándose en los rayos de luz, en la misteriosa neblina, en la furia de la tormenta y en el melodioso susurro del viento. Él llama insistentemente a las puertas de nuestros corazones, instando a cada uno a despertar, conscientes de la fugacidad del tiempo. Sí, los tiempos son inquietantes y llenos de pruebas. Sí, la humanidad desfallece bajo el peso del cansancio, pero no permitáis que el miedo opaque vuestra fe, que de las profundidades de la desesperación nazca un arrepentimiento sincero y que del dolor brote una esperanza inextinguible, porque la voz que resuena desde los cielos no es una sentencia de destrucción, sino un llamado a la misericordia y la salvación. En estos tiempos turbulentos, cuando el mundo se encuentra en un terreno inestable de cambios, es importante escuchar la voz interior, la voz de lo alto, que nos guía a través de las tormentas de dudas y miedos. No debemos apartar la mirada de aquel que tiene poder sobre los elementos, que dirige el curso de los acontecimientos. Que cada ráfaga de viento sea un recordatorio de la omnipresencia del Espíritu Santo y cada relámpago un símbolo de la luz divina que penetra en los rincones más oscuros de nuestra existencia. Que la tormenta se convierta en un sermón y el amanecer en una inquebrantable promesa de esperanza. El mundo se encuentra ante una elección trascendental y Dios no llama a los impecables, sino a aquellos que están dispuestos a despertar. La luz que iluminó América debe penetrar en nuestros corazones, separando la mentira de la verdad, la fe del miedo, la gloria de la sombra. Si sientes este llamado, detente, eleva tu mirada al cielo y pronuncia: Señor, te escucho. No te pierdas ni una sola palabra que Dios ha preparado para el mundo. Después de la luz, apareció el mar y habló el lenguaje de la llama azul. A medianoche, en la costa del Pacífico, el océano se iluminó desde su interior, como si encendiera su corazón.
De California a Florida, las aguas se tiñeron de un resplandor vivo de bioluminiscencia, incomprensible para las leyes de la ciencia, pero guiado por el espíritu. Las olas se rompían en chispas eléctricas, creando destellos azules eternos, y los pescadores, asombrados, exclamaron: «El mar respira luz». En ese instante, los delfines desaparecieron en las profundidades marinas, y las ballenas, como perdidas, comenzaron a girar sin rumbo. En el aire se sentía un distintivo olor a hierro, mezclado con el aroma de algo incomprensible. Los habitantes de San Diego, familias enteras, salieron a la costa, observando hipnotizados lo que sucedía. Los niños, en su ignorancia, reían despreocupadamente, sin darse cuenta de que eran testigos de una señal. El agua no solo irradiaba luz, sino que formaba figuras de cruces y círculos que aparecían y desaparecían, como si el océano intentara transmitir un mensaje en un lenguaje olvidado hace mucho tiempo, elevando una oración que la humanidad ya no recordaba. Científicos, armados con complejos instrumentos, se apresuraron a dar una explicación racional al fenómeno, refiriéndose al plancton, la bioluminiscencia y las anomalías magnéticas. Sin embargo, los instrumentos de medición fallaban y los sensores se negaban a funcionar. El mar emitía ondas de la misma frecuencia que el ominoso cielo rojo que había sacudido el país 2 semanas antes. No era una simple casualidad, sino una continuación lógica. El cielo y el mar hablaban el mismo lenguaje, incomprensible para el hombre. Uno de los investigadores, asombrado por lo que veía, susurró: «Parece que el universo tiene su propio pulso y se acelera». Sí, el mundo se había detenido en una expectación temblorosa. Niots. Todo lo existente siente la proximidad de algo importante, y aquellos con oído sensible ya captan estos presagios. En los laboratorios científicos de Texas y Florida, drones submarinos fueron enviados a las profundidades del océano. Regresaron con imágenes increíbles, estructuras luminosas submarinas, líneas impecables que se extendían por muchos kilómetros, como cadenas. Una red viva, geométricamente precisa, pulsando, como si estuviera dotada de inteligencia y propósito. Uno de los científicos, incapaz de ocultar su emoción, dijo: «Parece la huella de un diseño, incrustado en el propio océano». Entre la gente se susurraba sobre los milagros nacidos del mar. Alguien pronunciaba tímidamente el nombre Eana, como si fuera una palabra secreta que abría las puertas a lo desconocido. Otro, más audaz en sus suposiciones, compartía un secreto: cada 7 minutos y 3 segundos la luz regresa. El 7, como se sabe, es un símbolo de armonía y plenitud divina. Resultaba que el mar mismo hacía eco del ritmo divino, recordando lo eterno e imperecedero. Pescadores que surcaban las aguas del Golfo de México contaban historias que helaban la sangre. Bajo la capa de agua luminosa se les aparecían siluetas humanas, tejidas de pura luz. Movían las manos como jardineros celestiales, cuidando con esmero cultivos invisibles, tocando hilos de resplandor. Uno de los pescadores juró haber visto en la ola un rostro, no hecho de carne y hueso, sino de luz radiante. Este rostro lo miró con ternura, antes de disolverse en las profundidades marinas. El pescador no sintió terror, sino un asombro reverente. El mar parecía irradiar la vida misma, y en su superficie se reflejaba la imagen del Creador. La tercera noche ocurrió algo inimaginable. Los satélites registraron cómo toda la costa de América quedó ceñida por un anillo azul, descendido del cielo. Parecía que el continente estaba coronado con un halo radiante. Los videntes llamaron a este fenómeno el anillo del despertar, un presagio de los cambios venideros.
Los escépticos, como siempre, intentaron encontrar una explicación racional. Solo una refracción de luz, repetían. Pero cuando el resplandor comenzó a converger, cuando cada rayo de luz se dirigió a un único punto sobre el Atlántico y desapareció en un destello cegador que hizo temblar la tierra, incluso los más impávidos enmudecieron de asombro. Se produjo un silencio ensordecedor. La atmósfera estaba impregnada de olor a ozono y a algo misterioso. Las costas estaban cubiertas de restos de criaturas marinas que parecían conservar los destellos de la luz celestial. El mar a veces derramaba sus sonidos y a veces callaba, pero su voz quedó grabada en los corazones de los jóvenes habitantes de la costa. Al despertar, en el silencio de la noche, afirmaban escuchar su nombre resonando desde las profundidades marinas. El océano entonaba su canto, y su eco seguía viviendo en el mundo circundante. Tras el presagio del mar, la tierra se estremeció, pero no por movimientos telúricos, sino por las conmociones de las almas humanas. Los sistemas económicos colapsaron, las monedas perdieron su valor y la soberbia de la humanidad fue aplastada en un instante. Ciudades, antaño resplandecientes de luces, se sumieron en la oscuridad más profunda. Chicago fue invadida por gemidos de hambre. Nueva York se llenó de sombras siniestras, y en este caos, ángeles de ángeles lloraban lo sucedido entre el aullido de las sirenas. El miedo se extendió con una velocidad increíble. El hombre, que parecía tan omnipotente, de repente se dio cuenta de su vulnerabilidad. En este caos surgieron nuevas voces, presentadores de pantallas, que se proclamaban profetas digitales, prometiendo la salvación a cambio de una obediencia incondicional. Apareció un nuevo símbolo, un mensaje codificado, una señal que prometía control y seguridad. Se proclamaba: aquel que acepte esta señal evitará el hambre. Pero entre los creyentes resonaron las palabras de las Sagradas Escrituras, y a nadie se le permitía comprar ni vender, sino al que tenía la marca. Apocalipsis, capítulo 13. En el año 13, desde el inicio de la nueva era tecnológica, el eco de la antigua Babilonia volvió a recorrer el mundo, sembrando la discordia en los corazones de los creyentes. Las comunidades cristianas se encontraron divididas en dos. Unos acogían el progreso tecnológico como un presagio de salvación, mientras que otros veían en él la faz de un engaño astuto. La humanidad se dividió de nuevo, según el viejo principio, entre los que confían en el Creador y los que creen ciegamente en el poder de las obras de manos humanas. En el corazón del país, en los campos inmensos, se elevaban oraciones al cielo. Los hogares se iluminaban con el parpadeo de las velas. La gente lloraba clamando al Señor por sanación. En las costas, los pescadores, superando el miedo, volvieron a salir al mar, pero ahora sus velas estaban marcadas con cruces, un símbolo de fe inquebrantable y de negativa a rendirse a la oscuridad. Mientras el miedo se cernía sobre el mundo, entre los creyentes surgió la idea del arrepentimiento, basado no en la coerción, sino en el amor. Comprendieron que la tormenta desatada no era un castigo celestial, sino una manifestación de misericordia, que Dios había permitido esta conmoción para destruir los altares de la soberbia, el oro, la tecnología y el poder, convirtiéndolos en polvo. Y solo la fe permaneció inquebrantable. Entonces la gente comenzó a reunirse, sin necesidad de templos ni micrófonos, bajo la sombra de los árboles, en casas semidestruidas, en parques urbanos. Se tomaban de las manos y oraban, y el Espíritu Santo descendía sobre ellos con una fuerza tranquila, pero poderosa,
En las esferas celestiales no se requieren oradores destacados, basta con un corazón contrito, lleno de arrepentimiento. El Espíritu Santo no acepta la indiferencia y la apatía. Una anciana de Tennessee, caminando sola con una vela en las manos, expresó una profunda idea que los canales de noticias repetían sin comprender su esencia. El viento vuelve a cobrar fuerza, pero no para la destrucción, sino para el despertar espiritual. En esto, queridos amigos, reside la esencia de la verdad más profunda. El Señor llama a su pueblo al despertar. Y aunque el enemigo de la raza humana intenta oscurecer el mundo con su sombra y las naciones están en confusión, la oscuridad no es el resultado final. La oscuridad es solo el telón de fondo sobre el que se manifiesta la luz de la gracia divina. Y mientras el mundo habla de una crisis global, los cielos anuncian una purificación venidera. El libro de Crónicas, escrito hace muchos siglos, contiene palabras proféticas. Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Estas palabras no son solo una narración histórica, sino una promesa viva y actual. El mundo moderno no necesita debates y disputas interminables. Necesita rodillas humildes, postradas en oración. Necesita lágrimas sinceras de arrepentimiento. Debe recordar la existencia de un Dios que escucha las súplicas de sus hijos. Y he aquí, os anuncio, descendientes de la fe, no os dejéis vencer por el miedo ante los cataclismos terrestres, las señales celestiales y las tormentas de fuego, porque el Todopoderoso, que domina el mar, los vastos cielos y las entrañas de la tierra, es el mismo que dirige el curso del tiempo y predestina los destinos. No hay caos que escape a su control omnímodo. No hay oscuridad en la que no pueda penetrar su luz vivificante. El hombre moderno, al contemplar las calamidades, exclama: el planeta está pereciendo. Pero aquellos cuyos corazones están llenos de fe, ven en esas mismas conmociones los signos del inminente regreso del Señor. Y esto cambia radicalmente la perspectiva. Mientras el mundo, en busca de respuestas, recurre a laboratorios científicos y pantallas parpadeantes, los creyentes las encuentran en el silencio de la oración, en lo profundo de su corazón. Porque cuando los cielos estallan en truenos, el alma, capaz de escuchar, percibe no un presagio de destrucción, sino un llamado divino. Entre las ruinas, el fuego y el silencio ominoso, nace una verdad que no se puede refutar. Los cielos no han olvidado la tierra. Dios no aparta su mirada. Él solo espera que el hombre abra sus ojos espirituales. Tras el fuego celestial y el resplandor marino, la tierra misma comenzó a expresarse con una voz que ningún sismógrafo podría registrar. Era un temblor del alma, un gemido profundo que resonaba por las cumbres montañosas y los vastos desiertos. Desde los montes Apalaches hasta la costa del Pacífico, los corazones temblaban como hojas arrastradas por el viento. El hombre había visto señales en los cielos, oído sonidos de trompetas en el aire, sentido el aliento del océano, pero ahora el mensaje no venía de fuera, sino de dentro. Una inusual quietud se apoderó del país. Las calles, antes bulliciosas, enmudecieron, y los templos, que durante mucho tiempo habían estado vacíos, volvieron a llenarse de personas que buscaban no solo curiosidad, sino un profundo significado. Himnos olvidados resurgieron en los corazones y las voces, resonando en los viejos bancos de madera, en estadios sumidos en la oscuridad por falta de electricidad, y en parques donde la gente se reunía sin amplificadores ni luces brillantes, unidos solo por lágrimas y esperanza. El país, acostumbrado al ruido constante,
comenzó a comprender el lenguaje del silencio. En las ciudades destruidas aparecieron altares provisionales que simbolizaban la fe y el arrepentimiento, una mesa sencilla, una Biblia, una vela y un corazón sincero y contrito. Personas que antes negaban los valores espirituales, ahora pedían perdón, y aquellos que vivían sin fe se volvían a la oración. Parecía que el Espíritu Santo mismo soplaba sobre las ruinas, llamando: levántate, aún hay tiempo. La tierra, afectada por el fuego y el agua, parecía iluminarse con un inusual resplandor dorado. Los amaneceres eran diferentes, más claros, puros y profundos. Incluso los animales, al parecer, miraban el horizonte con una nueva mirada, apacible. Muchos afirmaban que el aire se llenó de un nuevo aroma, que combinaba olores de lluvia, ceniza y una apenas perceptible esperanza. Los profetas llamaron a este tiempo el suspiro del mundo, un breve respiro antes de los acontecimientos venideros. Y en efecto, el presagio no se hizo esperar. Un día, cuando el sol ya se inclinaba hacia el oeste, tiñendo las montañas de Oregón de tonos carmesí, el cielo comenzó a transformarse, formando túneles de nubes. Olas perfectas, como por orden, se movían una tras otra, creando la impresión de que el propio aire había adquirido un ritmo. Los testigos contaban que las nubes no solo flotaban, sino que parecían marchar, como un ejército celestial, iluminado desde el interior por una luz misteriosa, como si el propio cielo respirara con una luz pulsante. Luego se escuchó un sonido que no podía confundirse con truenos, ni con el viento, ni con el trabajo de máquinas. Era una nota profunda, metálica, similar a un eco que venía del cielo y resonaba por los valles. Por razones inexplicables, en diferentes rincones del planeta, los animales mostraban signos de inquietud. Los cristales vibraban en los marcos de las ventanas y la gente se quedaba inmóvil en las calles, presa de la ansiedad. Esto se parece al sonido de una trompeta, comentó un residente de Carolina del Norte, y otro añadió: no es un sonido terrenal, es como si viniera del cielo. Y de hecho, pronto se escuchó un sonido que se repitió varias veces. Cada nota sonaba prolongada, triste y sublime. Las grabaciones de este fenómeno eran claras e inequívocas. No era un juego del viento, sino una melodía real. La gente devota, sorprendida por este momento, no pudo contener las lágrimas, reconociendo en ello el eco de antiguas profecías, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muchos cayeron de rodillas, otros alzaron las manos en asombro silencioso. Las nubes seguían flotando en el cielo, como ríos celestiales, y el sonido, no demasiado fuerte, pero tampoco débil, penetraba en todo el país. El miedo estaba ausente, cediendo el lugar a la reverencia. Un periodista, que transmitía en vivo, interrumpió su mensaje y susurró: no puedo explicarlo, pero siento que el cielo ha cobrado vida. Esa misma noche, nubes similares aparecieron sobre las regiones del norte de México. El fenómeno, al parecer, no reconocía fronteras humanas. Las ondas de luz se propagaban, como un aliento divino, y el sonido, permaneciendo inmutable, resonaba a intervalos regulares, como si un corazón invisible latiera en la propia atmósfera. Los científicos, buscando explicar lo sucedido desde un punto de vista científico, plantearon hipótesis sobre ondas gravitacionales atmosféricas, un fenómeno raro que ocurre cuando colisionan capas de aire. Sin embargo, los creyentes estaban convencidos. No era simplemente un movimiento de aire, sino un mensaje. Un fenómeno inexplicable sacudió el mundo.
Sonidos misteriosos, parecidos al clamor de trompetas, se extendieron por el planeta como un mensaje celestial. Cada onda sonora parecía una revelación divina, cada eco una advertencia impregnada de amor. En los templos, los pastores leían pasajes del Evangelio de Lucas, donde se hablaba de señales en los astros celestes y de la confusión en la tierra, interpretándolo no como un presagio de perdición, sino de un renacimiento espiritual. Durante 3 días, el aire estuvo saturado de estas vibraciones hasta que el sonido cesó repentinamente, dejando tras de sí un vacío resonante. La gente, como despertada de un sueño profundo, salió de sus casas y, conteniendo la respiración, dirigió sus miradas al cielo. El silencio era tan palpable que parecía que todo el universo se había detenido en espera, pero los cielos preparaban otra conmoción. Una semana después, el cielo nocturno sobre los estados americanos, de Texas a Arizona, se iluminó con multitud de esferas luminosas. No eran las estrellas habituales, ni drones modernos, ni relámpagos naturales. Objetos no identificados se quedaban inmóviles en el aire y luego comenzaban a moverse por trayectorias impensables, formando figuras en el cielo, triángulos, espirales, cruces de fuego. Cambiaban de color, brillando en plata, ámbar y carmesí, y desaparecían sin dejar rastro, sin emitir ningún sonido. Los videos de este fenómeno inundaron Internet, dividiendo a la humanidad en 2 campos. Unos se mantuvieron como escépticos inquebrantables, otros creyeron en algo más grande. Los testimonios de los testigos oculares se multiplicaron, alimentando el temor místico. Los pilotos informaban persistentemente de fallos inexplicables en el equipo de navegación cada vez que las misteriosas luces flotaban en el espacio celestial sobre sus aeronaves. El mundo animal, sensible a los cambios en el entorno, buscaba refugio en pánico, como presintiendo algo inusual. Muchas personas sentían una extraña vibración que les recorría el cuerpo, como si una fuerza superior los observara invadiendo su espacio personal. Los sabios, buscando una explicación racional al fenómeno, propusieron hipótesis sobre formaciones de plasma y relámpagos globulares. Sin embargo, ninguna de las teorías podía explicar satisfactoriamente por qué estos objetos luminosos aparecían selectivamente sobre territorios marcados por la sequía, la violencia y la desesperación. Parecía como si el propio cielo buscara los puntos más dolorosos en el cuerpo de la tierra para tocarlos con su invisible curación. En este momento, los ministros de la Iglesia recurrieron a textos antiguos, recordando la profecía de Ezequiel. Y miré, y he aquí, un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube, y un fuego envolvente, y un resplandor alrededor de ella. Y en medio de ella se veía la semejanza de 4 seres vivientes, y ruedas dentro de ruedas, y el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Proclamaron que lo que estaba sucediendo no era una invasión alienígena, sino una revelación divina. El mismo espíritu que una vez habló por boca de Ezequiel, ahora flotaba sobre la tierra sumida en la confusión, recordando a la humanidad la omnipresencia de Dios. Los cielos no son una fuente de amenaza, sino más bien un espejo que refleja la proximidad de lo incomprensible e invisible. Al mismo tiempo, en el otro extremo del mundo, las montañas del Himalaya se vieron azotadas por una poderosa tormenta de nieve, superando una nevada normal. Era un verdadero huracán blanco, rugiendo como si tuviera voz propia. Los alpinistas testigos describieron cómo los copos de nieve formaban figuras caprichosas,
creando torbellinos cristalinos que ascendían en espiral hacia los cielos. Por un instante, estas partículas se fusionaron, creando el contorno de un ángel, tejido de hielo y luz. Los alpinistas, asombrados por lo que veían, se quedaron inmóviles. Uno de ellos, cayendo de rodillas, solo pudo susurrar: «Santo, Ionotic». Mientras en Asia sonaba una sinfonía helada, en América rugía una tormenta de fuego que abarcaba bosques enteros. En el suroeste de Carolina, el aire ardía con un resplandor carmesí. Las llamas, extendiéndose en líneas infinitas, recordaban a un dragón de fuego abriéndose paso por la tierra. El contraste entre ambos fenómenos era asombroso. Hielo en un extremo del mundo, fuego abrasador en el otro, y en ambos casos, purificación. Los profetas predijeron: el Señor habla en los extremos para despertar el centro, porque Dios usa tanto el frío como la llama, tanto la serenidad como la tormenta, para recordar que todo lo existente le pertenece a Él. El libro de Job, escrito hace muchos siglos, proclamó: porque a la nieve le dice: sé en la tierra, y a la lluvia, sé fuerte. Nada escapa a su atención, ni el hielo del Everest, ni los carbones de Carolina. Y así, entre el fuego y la nieve, la humanidad comprendió que el mundo no se destruye, sino que se transforma, que los elementos no son enemigos, sino mensajeros, y que cada llama y cada copo de nieve llevan el mismo nombre: Jesús. Jesús. Aquel invierno, incluso los escépticos más empedernidos se volvieron a la fe, y quienes antes proferían blasfemias comenzaron a elevar oraciones. Los cielos, como si no quisieran callar, continuaron su sagrada escritura con el lenguaje de la luz y el viento. Las almas perspicaces, con visión espiritual, discernían claramente el mensaje: lo venidero no trae destrucción, sino que es una revelación, porque cuando los glaciares se derriten y las llamas se apagan, solo queda el agua, que conserva la memoria de su origen. El mismo espíritu que flotaba sobre las aguas al principio de los tiempos vuelve a despertar, llamando a la humanidad a un renacimiento espiritual. Y el firmamento, las vastas extensiones marinas, la tierra firme, el fuego y la nieve, todo se fusiona en un coro único, proclamando: volved a vuestro Creador, la hora está cerca, el mundo no muere, sino que despierta a una nueva vida. Todo el planeta se detuvo en espera, las tormentas furiosas amainaron, los cielos dejaron de sangrar con ocasos carmesí, pero el silencio que reinaba por doquier oprimía con más fuerza que el estruendo de los truenos. Era un silencio vivo, expectante, como si todo el universo contuviera el aliento, escuchando el eco de acontecimientos aún no sucedidos. Las ciudades se levantaban de las ruinas, pero en los ojos de la gente aparecía algo nuevo, no miedo, sino conciencia. En el estado de Kansas, un granjero contemplaba su campo, devastado por la inundación. La tierra aún exhalaba olor a muerte, pero sobre ella ya parpadeaban diminutas chispas doradas que a la luz del sol naciente parecían lágrimas del cielo. El hombre cayó de rodillas y, sin avergonzarse de sus lágrimas, entre sollozos susurró: «Señor, tú todavía estás aquí». Y en respuesta, una suave brisa, como el aliento del Espíritu Santo, acarició la piel del mundo. En California, después de varias semanas de niebla cargada de humo, el cielo recuperó su pureza cristalina. El silencio, solo interrumpido por el susurro del viento, creaba una atmósfera que muchos bautizaron como la hora divina. En las costas, la gente, unida por un sentimiento común, se abrazaba, y los corazones, antes alejados de la fe, buscaban consuelo en las oraciones de los creyentes. Así nacía una fe sencilla y sincera, desprovista de muros de templos y dogmas, una fe forjada en el crisol del miedo y la esperanza.
Y entonces, como heraldos de una nueva era, hablaron los profetas, pero no desde altos púlpitos, sino desde las ruinas y las cenizas. Sus voces, desprovistas de reproches, sonaban suaves y comprensivas. Touch. Anunciaron: no fue el cielo quien nos castigó, sino quien nos despertó del letargo. No fue el fuego quien nos incineró, sino quien purificó vuestras almas. No fue el mar quien nos engulló, sino quien nos lavó de la inmundicia. Y el pueblo escuchó estas palabras con lágrimas en los ojos, lleno de esperanza, porque las señales, una tras otra, no eran presagios de caos, sino ecos de un diálogo divino. El Creador se dirigía a su creación y el mundo le respondía. Cada fenómeno, ya fuera luz, sangre, trueno, hielo o fuego, se convertía en una sílaba de un mensaje único: pronto vendré. En lo profundo de las llanuras, un pastor, con voz temblorosa, recurrió a la Biblia, leyendo las palabras. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente, vengo en breve. Y una respuesta multitudinaria resonó entre la gente: amén, sí, ven, Señor Jesús. En la oscuridad de la noche, sin luz eléctrica, miles de personas encendieron velas. Las calles se iluminaron con luces parpadeantes, como si el cielo mismo hubiera descendido a la tierra en forma de una humilde llama. Familias, reunidas alrededor de las mesas, por primera vez elevaron oraciones juntas. Y en esta necesidad nació una riqueza que no se puede comprar con dinero alguno. En el horizonte se desarrollan acontecimientos que obligan a la humanidad a reflexionar sobre valores eternos. Como observó un sabio anciano, el mundo no está al borde del apocalipsis, sino que experimenta el ocaso de la era de la soberbia. La verdad en estas palabras es innegable, porque el Todopoderoso no busca la destrucción del globo terráqueo, sino la erradicación de la arrogancia que nubla la visión del rostro divino. En diversos rincones del planeta, la atmósfera se satura de una luz dorada, un fenómeno difícil de explicar desde un punto de vista racional. No es llama ni polvo, sino una presencia tangible de una fuerza superior. Los fotógrafos lo han llamado un fenómeno óptico. Sin embargo, las personas de fe han visto en ello una manifestación de gloria, suave y omnipresente, similar a la que iluminó el rostro de Moisés en el monte Sinaí. Es una gloria que no incinera, sino que otorga transformación. Un día, sobre las vastas extensiones del Medio Oeste, surgió un majestuoso arco de luz, no simplemente un arco iris, sino un círculo perfecto que rodeaba el sol, como tejido de oro, esmeralda y violeta. El aire se llenó de calidez y un silencio sagrado envolvió la tierra. Los científicos explicaron este fenómeno como un halo de 22 grados, pero los que oraban recordaron las palabras del Apocalipsis, y alrededor del trono había un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y comprendieron que lo que habían visto no era solo un fenómeno natural, sino una promesa divina. Durante varias horas, el círculo celestial, como una corona, ciñó a la nación. Era un recordatorio de que, después del diluvio universal, el Señor juró que la misericordia triunfaría sobre el juicio. El arco, símbolo de un pacto inquebrantable, volvió a brillar sobre la tierra arrepentida, infundiendo esperanza de perdón y renovación. En el estado de Ohio, una mujer, sin ocultar sus emociones, pronunció palabras llenas de fe. Su sensación de la presencia del Todopoderoso era tan fuerte que, incluso sin palabras, una sola de sus miradas llenó su ser de una paz interior. Y en efecto, los cielos a veces no necesitan mensajes verbales, pues la sola luz divina es suficiente para otorgar sanación. El udivíteno fenómeno desaparecía gradualmente, como si se disolviera no en el espacio aéreo, sino en el alma misma de los observadores.
Después de que se desvanecieron los últimos rastros, se instaló un silencio que recordaba a una oración congelada. Como afirmaban los profetas, el arco celestial no era simplemente un hermoso espectáculo, sino una respuesta de lo alto. Nos. El fuego purificó, el diluvio arrastró todas las adversidades y el arco iris selló la promesa divina. Porque cada decisión de Dios va acompañada de misericordia y cada herida que Él permite tiene un propósito redentor. Al mismo tiempo, en otra parte del globo, la atención del mundo entero se centró en Jerusalén, la cuna de la humanidad. Allí, donde comenzó la historia, la atmósfera volvió a llenarse de temblor. Los conflictos humanos parecían insignificantes en comparación con la sagrada grandeza que emanaba de la tierra. En el Monte de los Olivos, los peregrinos afirmaban haber escuchado sonidos profundos que recordaban las mismas trompetas que sonaban en el cielo sobre América. Otros testificaban sobre destellos de luz sobre la cúpula de la roca, sobre la aparición y desaparición de una figura luminosa. En el instante en que la luz celestial iluminó Jerusalén, un rabino, conmovido hasta lo más profundo de su ser, pronunció: «El cielo recuerda». Parecía que la historia misma había completado su círculo, regresando al punto de partida. Las señales que una vez conmovieron a naciones enteras surgieron de nuevo sobre la ciudad santa, como si el Creador cerrara una esfera invisible. Era un mensaje claro para toda la humanidad, que llamaba a volver la mirada hacia un único lugar, pero no en previsión de la perdición, sino en espera de la redención. En los corazones de la gente resonaban las palabras del profeta Zacarías: «En aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos». No se trataba del ámbito político, sino de su significado espiritual. La ciudad del pacto volvió a ser el centro del universo, pero no por conflictos militares, sino por su gloria espiritual. Mientras las cámaras de todo el mundo transmitían el resplandor sobre Jerusalén, millones de personas sentían una emoción común, una mezcla de temor sagrado y esperanza, dándose cuenta de que estas señales no eran amenazas, sino invitaciones. Dios no asusta con gritos, sino que salva con un suave susurro. Desde ese momento, la vida cambió. La gente empezó a hablar más bajo, a mirar al cielo antes de dormir, a dar gracias por el pan antes de comer. Las familias rotas se reunieron, los enemigos se perdonaron, y muchos que antes no creían comenzaron a buscar la verdad, movidos no por la curiosidad, sino por la sed de conocimiento. Porque cuando la creación gime, el alma humana recuerda a su Creador, y este recuerdo se convierte en el principio del renacimiento. Así se cumplían las palabras del Señor: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». El fuego, el agua, la sangre y la luz se presentaron no como castigo, sino como pinceladas de un lienzo divino cuya obra continúa. La humanidad no fue destruida, sino que renació como arcilla en manos de un hábil maestro. En la era de los cambios, cuando el silencio nocturno envolvía la tierra, algunos afirmaban ser testigos de un fenómeno inusual, una luz dorada que se extendía sobre los campos. Este resplandor, que no podía medirse ni fotografiarse, dio lugar a conversaciones sobre el hecho de que el espíritu volvía a flotar sobre las aguas, tal como sucedió al principio de la creación. Otros, cerrando los ojos, escuchaban una voz interior que sonaba como una alentadora seguridad: «No temas, porque yo estaré contigo hasta el fin de los siglos». Así nació una nueva premonición, llena no de miedo y horror, sino de una esperanza luminosa, no un presagio de destrucción, sino una promesa de regreso. Las señales hablaban por sí solas, y la humanidad
Por fin las escuchó. Los cielos mostraron su poder, pero también su ternura. La tierra, agotada por la persecución de sombras ilusorias, comprendió que la verdadera paz y armonía no se encuentran en las alturas celestiales ni entre las estrellas parpadeantes, sino en el corazón dedicado a su Creador. El mundo no llegó a su fin, simplemente despertó de un largo sueño. La noche cayó sobre la tierra transformada. Ya no era aquella nación que temblaba bajo el estruendo de los truenos y se teñía de sangre. No era aquel mundo que miraba con arrogancia a los cielos. Profundos cambios habían ocurrido en la esencia misma de la humanidad. Heridos, pero despiertos, los hombres elevaban sus miradas, pero ya no con soberbia, sino con una súplica llena de esperanza. El viento acariciaba los rostros con su suavidad. Las estrellas irradiaban una pureza que nadie recordaba. Y en los hogares, donde antes solo reinaban el ruido y la prisa, ahora se elevaban oraciones. Un niño, dirigiéndose a su padre, preguntó: «Papá, ¿Dios todavía nos escucha?». En la conmovedora escena de la aflicción paterna resonaba una pregunta llena de esperanza. Él escucha. Y en respuesta, entre lágrimas, el padre pronunciaba palabras de consuelo y verdad. Sí, hijo mío, Él siempre estuvo con nosotros. Fuimos nosotros quienes nos alejamos, quienes callamos. Las profecías anunciaban que la tormenta que sacudió la tierra había cumplido su alta misión. Su objetivo no era la destrucción, sino la purificación espiritual. No trazó una línea entre justos y pecadores, sino que sirvió como un recordatorio de que, sin el principio divino, todo pierde su valor. La gente se dio cuenta de que las señales que antes ignoraban no eran simplemente invenciones o supersticiones, sino manifestaciones de la misericordia divina que advertían de futuras calamidades. Los cielos clamaban no con ira, sino con un amor ilimitado que no desea retroceder. Las fábricas reanudaron su trabajo, pero ahora sus esfuerzos no se dirigían a crear instrumentos de destrucción, sino a producir herramientas de creación. Las escuelas abrieron de nuevo sus puertas, y cada lección comenzaba con una oración dirigida a las fuerzas superiores. Las iglesias, olvidando antiguas rivalidades, se unieron en un único clamor: Señor, sana nuestra tierra. En las plazas de las ciudades, jóvenes, armados con guitarras y las sagradas escrituras, predicaban no sobre dogmas religiosos, sino sobre la esperanza que vive en cada corazón. Mujeres mayores, que durante muchos años habían elevado oraciones en el silencio de sus hogares, fueron testigos de cómo una nueva generación se arrodillaba ante Dios. Incluso aquellos que antes negaban la existencia de fuerzas superiores reconocían: no puedo explicarlo, pero algo grande nos ha tocado. Y en ese momento, los cielos se manifestaron de nuevo en los rayos del amanecer sobre Oklahoma. Después de varios días de calma, el horizonte se iluminó con una luz dorada. No era un relámpago ni una aurora boreal, sino una luz cálida y viva, como si los cielos hubieran abierto sus ojos. Las nubes formaron una figura majestuosa que recordaba a alas, dos arcos de fuego plateado que se extendían de un extremo a otro del firmamento, y en el medio una columna vertical de luz pura, pulsante, como un corazón que da vida y esperanza. Aquel día ocurrió algo increíble, que sacudió los cimientos del universo. En el cielo apareció un corazón resplandeciente, y este espectáculo provocó una tormenta de emociones en los testigos. Las lágrimas rodaban por los rostros, algunos caían postrados, otros elevaban alabanzas en cantos, las palabras se atascaban en la garganta, la voz temblaba de emoción. Un niño, con inocencia en la mirada, pronunció: «Parece que un ángel nos protege».
y los sabios ancianos confirmaron: no parece, es Él mismo. El fenómeno divino duró 30 minutos completos y su luz fue visible por muchos kilómetros a la redonda. Sorprendentemente, los radares permanecieron en silencio, sin registrar nada inusual. Las cámaras, sin embargo, solo capturaron el resplandor, desprovisto de señal térmica. Parecía que la materia por un instante se había sometido a otras leyes, incomprensibles. Los pilotos que sobrevolaban la zona en ese momento sintieron una paz interior sin precedentes, como si la luz hubiera tocado no solo los cielos, sino también sus profundidades más íntimas. Los científicos, normalmente tan seguros de sus conocimientos, esta vez guardaron silencio. Los políticos, siempre listos para debatir, perdieron el habla. Solo la gente sencilla, con el corazón abierto y el alma pura, pudo comprender el verdadero significado de lo que sucedía. Dios mostró su rostro, pero no con ira y condena, sino con ternura y amor. Y cuando la visión comenzó a disolverse en la altura celestial, en los corazones de todos los presentes, como un eco, resonaron las palabras: estoy con vosotros hasta el fin. No en los oídos, sino en el alma misma se imprimió esta frase, que se convirtió en símbolo de esperanza y fe. Después de aquella noche memorable, el país se transformó. Los templos se llenaron de gente, pero no de multitudes ávidas de milagros, sino de corazones que anhelaban el perdón y la redención. Los empresarios dejaron de lado contratos lucrativos para abrazar a sus familiares y seres queridos. Las mujeres que lo habían perdido todo agradecieron al destino el seguir vivas. El pan parecía más sabroso, el agua más pura y cada instante de vida un don sagrado. Todo lo cotidiano y habitual de repente adquirió un profundo significado y se convirtió en un acto de adoración. Aquel día, un anciano sacerdote pronunció un discurso inspirador, lleno de profundo significado. Antes creíamos ingenuamente que el Mesías vendría a nosotros de lejos, como un huésped esperado. Ahora se ha revelado la verdad. Él siempre estuvo cerca, sin abandonarnos. El mar recuperó su antigua calma. Las cumbres montañosas volvieron a llenarse de colores. El aire se llenó de frescura y el mundo se sintió renovado, como al principio de los tiempos, cuando el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. No fue un regreso triunfal, acompañado de sonidos de trompetas doradas, sino un regreso silencioso y secreto a los corazones de quienes conservaron la fe. Porque el reino de Dios no descendió del cielo como una piedra amenazante, sino que brotó en lo profundo del alma humana. Sabios de todo el mundo se reunieron para investigar los acontecimientos, redactando informes, planteando teorías e hipótesis. Sin embargo, ninguno de ellos pudo explicar por qué, después de cada señal, la gente se volvía mejor, por qué aumentaba la misericordia, por qué los niños dormían plácidamente y por qué la tierra misma parecía emitir sonidos melódicos. Los profetas, por su parte, dijeron: el verdadero milagro no reside en las señales de fuego en los cielos, sino en la luz encendida en los corazones. Y tenían razón, porque todo lo que Dios hace en el mundo exterior tiene su origen en el interior. En las semanas siguientes, Internet se llenó de imágenes que no mostraban destrucción, sino creación. Los vecinos se unían para reconstruir sus hogares. Las comunidades elevaban oraciones bajo cobertizos improvisados y los niños adornaban las paredes destruidas con versos. Fue una verdadera resurrección del amor. La humanidad fue llevada al límite no para desaparecer, sino para recordar su apoyo. Y en esto residía el milagro más grande. En medio de las ruinas floreció una fe inquebrantable.
En la memoria de la gente quedaron grabadas las palabras de los sabios ancianos. Esto no es el final, sino solo el presagio de una nueva etapa. Y esta idea, como una ola, recorrió el globo terráqueo, uniendo a diferentes pueblos, idiomas y creencias en un solo impulso. Todos reconocieron la verdad ineludible. El Creador continúa su diálogo con la humanidad. Un día, al atardecer, la bóveda celeste volvió a iluminarse con luz, pero esta vez el resplandor tomó la forma de una cruz dorada, inmóvil en su perfección. La gente, hipnotizada por este espectáculo, se detenía en las calles, lloraba de alegría o sonreía. La atmósfera misma se llenó de una paz tangible, como si el mundo se hubiera vuelto algo material, palpable. Y en ese instante, sin pronunciar una sola palabra, cada persona comprendió la esencia del último mensaje. El amor divino es una respuesta eterna e inmutable, una fuerza inquebrantable, una luz inextinguible. Como un eco de la profecía del apóstol Juan, pronunciada hace muchos siglos, y oí una gran voz del cielo que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos». Ahora este versículo dejó de ser solo una línea de una antigua escritura, se materializó en una realidad viva. El mundo soportó pruebas de fuego, sangre y oscuridad, pero la misericordia triunfó. La sombra del enemigo se espesó, pero la luz la disipó sin dificultad. Las naciones se postraron ante una fuerza superior, no por obligación, sino por amor. La gente dejó de preguntarse sobre el inminente regreso del Señor, porque comprendieron que Él ya está aquí, entre ellos. La era de los presagios concluyó, cediendo el paso a un tiempo de despertar espiritual. La humanidad, como despertando de un largo sueño, contempló el mundo con los ojos del alma. Cesaron los estruendos celestiales, enmudecieron las trompetas angélicas, y solo una palabra, comprensible para cada corazón sin necesidad de explicaciones adicionales, se propagó con el viento: amor. Ese mismo amor que calma las tormentas, mantiene los astros en sus órbitas, perdona infinitamente y es el principio y el fin de todo lo existente, el alfa y la omega, la presencia visible de lo divino en el mundo. En el momento en que los últimos rayos del sol poniente teñían de oro los vastos campos, una suave brisa recorrió la tierra, como un suspiro del Creador dirigido a su creación. Has despertado, ahora vive plenamente. A la vista de quienes esa noche alzaron la mirada al cielo, se presentó algo asombroso, un resplandor suave y redondeado, similar a un arco dorado en cuyos brazos descansaba la luna. Algunos incluso afirmaron haber distinguido en esa luz un rostro lleno de serenidad, compasión y humanidad, el rostro de aquel que nunca abandonó este mundo. Así concluyó la gran conmoción, marcada no por el fuego y el trueno, sino por el silencio y la armonía de un universo reconciliado. Los cielos no se alejaron, sino que, por el contrario, se acercaron a los hombres. La tierra no fue destruida, sino que encontró la redención. Y el hombre, que una vez buscó respuestas en el parpadeo de las estrellas, ahora las miraba con gratitud, comprendiendo que las señales no eran un presagio de juicio, sino una invitación a regresar, que el fin no es un castigo, sino una oportunidad para empezar de nuevo, y que el Rey no vino de tierras lejanas, sino de lo más profundo del corazón humano. Una ráfaga de viento pasó por última vez, y la voz eterna susurró al oído del mundo: prepara tu corazón, porque el reino ya está aquí, entre vosotros.